Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, bacteriología, criminología, penitenciaria y medicina forense política. Porque ha tenido que crecer el número de especialidades que aquí se ofrecen. Porque si usted se pone a ver lo que nos ha dejado las últimas semanas en Venezuela, esto es una cosa que no tiene nombre. Gracias por estar acá con nosotros. Recuerden que de lunes a viernes estamos a las 8 de la noche aquí en mi canal YouTube, y sábados y domingos estamos a las 12 de mediodía, siempre en horario de Venezuela, siempre acá en mi canal YouTube. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon. Este programa es posible, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Con tu suscripción además obtienes recompensas a cambio. Una de las recompensas recientes es el confesionario exclusivo para suscriptores del plan Patreonero Full, que te permite ver esas conversaciones previas que tenemos en cada programa. Y como todos los domingos, está con nosotros Neomar Hernández. Neomar, bienvenido. Gracias, Daniel, como todas las semanas, y voy a hacer la cuñita. Vayan a suscribirse a Patreon porque los confesionarios cada vez están mejores, todas las semanas están mejores, y de verdad termina siendo un confesionario. Quienes están en Patreon así lo saben. Hay cuentos de allí, hay cuentos que han salido a través del confesionario que si no es por el confesionario no hubiesen salido nunca. Más allá de que nosotros en nuestros canales de YouTube bastante que decimos, bastante abiertos que somos con las cosas que comentamos, pero el confesionario se ha convertido realmente en eso, un espacio que parece, va a haber que ponerlo en una iglesia, no sé, es difícil por el tono que se usa allí, ¿no? Pero se termina convirtiendo en eso, en la conversación entre los confesores y los confesados. Entonces, bueno, vamos a apoyar el confesionario también suscribiéndose al Patreon. De verdad que vale la pena. Lo digo como parte de la comunidad de Patreon, pero de verdad que les va a ir muy bien si se suscriben a Patreon porque van a disfrutar mucho de esas conversaciones. Mira, por supuesto, hay que decir dos cosas. En primer lugar, que este programa fue grabado el día miércoles y por eso es que les prevenimos que puede haber algunas cosas que hayan ocurrido que no las vayamos a comentar aquí, aunque siempre en nuestras redes vamos a estar actualizando en caso de que sea necesario. Sin embargo, era necesario decirlo porque estoy de viaje. En el momento que estoy grabando esto me encuentro en París, pero luego no estaré en un sitio donde pueda grabar y estar en otras actividades, y por esa razón quizás sea un poco difícil para mí grabar en un día distinto. Y les agradezco a ustedes esa comprensión y a Neomar también su disposición a conversar. Pero han habido dos cosas esta semana, Neomar, que tienen quizá alguna repercusión que yo sé que va a estar mucho más allá del acontecer noticioso de la semana que terminó. El tema de la visita del el fiscal de la CPI, que por cierto, luego de visitar, anunció que va a haber una investigación formal. O sea, que la investigación pasa a su siguiente fase. O sea, que no fue que lo vieron, lo agarraron, lo abrazaron y el tipo se le olvidó. No, no, no. La investigación continúa y Venezuela será formalmente investigada por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Y lo otro, vinculado a eso, es que mientras estaba el fiscal en Venezuela, se descubrió, se hizo público que el señor Freddy Guevara era uno de los partidarios de entre la oposición falsaria y protibularia que está negociando en México uno de los que planteaba la tesis de la necesidad de pensar en que esos delitos de lesa humanidad de los cuales está siendo acusado el chavismo son un obstáculo para la consecución de un acuerdo político en los que, según él, ellos serían capaces de pedir lo máximo. A mí me llamó mucho la atención porque él dice que sí, que hay que buscar que al régimen no lo acusen en la Corte Penal, pero que eso hay que venderlo caro. ¿Y entonces qué significa venderlo caro? Que tiene que ser una cosa que nos den magistrados del Tribunal Supremo. Entonces uno dice, bueno, y eso, o sea, ¿qué tendrá Freddy Guevara pendiente con la justicia que quiere tener unos magistrados del Tribunal Supremo? Ahora, pero yo te voy a repostar algo allí. Yo oí el audio, pero si hay un audio donde él habla de los magistrados, porque yo no oí la parte de los magistrados.
Yo oí la parte de subirle el costo a la negociación. Subirle el No, costo, él decía, por ejemplo, con el tema del Tribunal Supremo. Hay una cosa allí, él decía, o sea, lo decía, es necesario, por ejemplo, con el tema del Tribunal Supremo, o sea, no decía dame tanto magistrado, pero sí hablaba del tema del Tribunal Supremo, el tema de la justicia, decía. Entonces, allí uno se okay. pregunta y dice, bueno, pero ¿qué tienen estos tipos, no? O sea, que de deuda con la justicia que, que andan Bueno, pero mira, en eso. Daniel, estamos hablando de la misma gente que dijo que Maduro se iba en 30 días. Estamos hablando de la misma gente que tenía un enfoque cuando estaban las protestas de que mañana Maduro iba a caer porque, bueno, las protestas en efecto iban a dinamitar la salida de Maduro de Miraflores. Pero es gente, esto yo no, o sea, yo no voy a defender a Freddy Guevara, sería imposible, ¿no? En este caso. Pero es que es una conducta prototípica, por ejemplo, que tiene cierto sector político venezolano que yo he llamado cambiante, ¿no? Porque el lunes son guarimberos, el martes son especialistas en golpes militares, el miércoles se van moderando un poco y dicen que, bueno, que se puede participar en unas sí y otras no, es decir, a discreción. El jueves dicen que realmente el abstencionismo es de idiotas y el viernes van y se abren de aquello, ¿no? Y dicen, no, una cosa que hay que votar porque si votamos ganamos y si ganamos cobramos. Ahora, lo que nunca ha sido esclarecido precisamente es si el cobro es literal o figurado, pero bueno, ya creo que toca ahí, estamos en tiempo de ir asumiendo el cobro como el cobro, ¿no? En términos monetarios, ¿no? Pero eso ocurre muchísimo y justamente una de las cosas que se refiere en el caso del divorcio que hay entre lo que uno espera y lo que termina ocurriendo en la realidad con la dirigencia política opositora, tiene que ver con esas disonancias. O sea, como gente, yo no me explico, o sea, yo hablo por mí, por la interpretación que tengo yo no estoy en la cabeza de otra persona, pero yo hablo por mi psique, por mi cabeza, mi pensamiento. ¿Cómo es posible una gente que por un año te dice que no se puede ir a elecciones, que el sistema electoral es esto y lo otro, y entonces luego de ese año el sistema electoral sigue siendo más o menos igualito, lo único es que en vez de 5 muñequitos rojos, tú tienes 3 rojos y 2 que son rosados, pero si tú lo ves, tú lo pones a trasluz, te confundes. Si lo agarras de noche, tú dices, coño, son rojos todos los 5. O sea, siguen siendo 5 muñequitos rosados, rojos, digo. Tú entonces vayas a decir, no, ha cambiado todo. Como dice, porque este es Henry Ramos. Henry Ramos es un tipo que me imagino que tiene una hoja de cálculo donde él agarra y dice, dependiendo de cuánto el coeficiente, no se cambia, como hacen los físicos, el coeficiente de tal, de fricción del cuerpo A cambia en el cuerpo B, entonces producimos entonces que la ecuación se altera y ahora sí vamos a participar. Eso es lo que él dice, no, es que nosotros nunca nos hemos contradecido. Nunca hemos contradecido. Nosotros si las condiciones mejoran, participamos. Si desmejoran, no participamos. Bueno, estimado amigo, déjeme decirle que las condiciones son más o menos las mismas. Que como dices tú también, por donde quiera que la veas, Catalina es tuerta. Y que ocurre que la circunstancia es la misma. Ahora, lo que no se explica es porque hay unos que interpretan esas condiciones que son iguales de manera distinta. Y entonces te dicen que el método de acción cambia. Pero es que tú, si tú evalúas los últimos 10, 15 años de la oposición venezolana, la oposición va a vivir orbitando entre una montaña rusa, eso es casi como un gráfico, una montaña rusa de un pico insurreccional, vamos a creer que sí es así, que se pretendía montar acciones insurreccionales, tal, no sé qué, un pico de diálogos, un declive de diálogos que pasa por unas elecciones donde todo el mundo se decepciona, se prende la calle, vuelve otra vez el pico insurreccional y así va sucesivamente. Eso es bis, y así. Estamos ahorita en un bis. Entonces, cuando tú entiendes que eso es así, cuando tú ves que eso es un comportamiento que obedece a un patrón histórico de conducta, tú te dejas de demoler los sesos y tú dices, no, es que los tipos son así. ¿Qué vas a buscarle? ¿La quinta pata al gato? ¿Qué vas a ponerte a interpretar? ¿Vas a hacer una regresión freudiana para decir, coño, ¿por qué? No, o sea, no hay mayores cosas que buscar. No hay que buscar a Cristo, nuestro Señor, por los rincones. O sea, no hay. Entonces, son así. Son así, Daniel. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que entender y dejar claras es que no es solo que son así, sino que siempre han sido así. Que lo que eh, yo creo que es importante saberlo, ¿no? Siempre hay una cosa que permanece subterránea, hay cosas que uno no le cuenta a nadie, hay cosas que uno las vive o las hace y forman parte de su vida privada y uno no las anda comentando. Uno probablemente no dice todo lo que piensa
De la misma manera, los políticos nunca hacen público todo lo que hacen en la sombra. Y entonces la gran pregunta que yo hago es, si estas cosas que han salido sobre Freddy Guevara son horribles, ¿cuánto no tendrá escondido? Si todo lo que nosotros sabemos públicamente de Henry Ramos Alú es horrible, ¿qué tan horrible será lo que tiene escondido aún? Y eso aplica a todos los demás politiqueros. Y eso además nos lleva entonces a pensar y a preguntarnos de verdad qué tanto daño nos hemos hecho como sociedad al confiar en esa gentuza y por qué como sociedad nos hemos dedicado a permitir que sean esos los líderes políticos de la sociedad. Porque las cosas hay que ponerlas donde corresponde. Y esa gente está allí porque se les dio la confianza para estar allí y porque no se le ha dado el apoyo a los que podrían ser en determinado momento los encargados de evitar que esa clase política falsaria y protibularia esté a la cabeza de toda esta situación. Yo creo que esto es feo, yo creo que esto es horrible, yo creo que nunca antes habíamos tenido un momento como este en la República, a pesar de que hemos tenido cosas horribles, ¿no? A pesar de que hemos tenido cosas feísimas. Lo que estamos viendo ahorita es algo lo suficientemente feo que solamente me puedo decir que nos lleva a momentos gravísimos que hemos tenido en el pasado. Creo que podríamos hablar de dos grandes crisis equiparables a la crisis actual. La crisis de 1830 y años posteriores de fundación de la República y de grave riesgo para su integridad territorial y para su existencia como Estado-nación. Y el año 1903, cuando Venezuela se vio bloqueada navalmente por potencias europeas, exigiendo el pago de las deudas que se estaban arrastrando inclusive desde las épocas de la independencia. Hubo muchísimas cosas graves en todo el periodo. Hubo dictaduras, hubo golpes de Estado, hubo guerrilla, hubo atentados presidenciales, hubo acciones de sabotaje, presos políticos, etc. Pero desde el año 1903 hasta el año 1999, nosotros no habíamos tenido, fíjate tú la cantidad de años de lo que estamos hablando, no habíamos tenido una crisis, una situación en la que Venezuela estuviese expuesta a desaparecer como Estado-nación, inclusive como territorio. Eso solamente se ha dado desde mi punto de vista en 1830 y en 1903. Por supuesto, puedes hablar de la época de la independencia, pero estoy hablando precisamente de 1830. Nosotros estamos ahorita en eso. ¿Y qué tenemos para pelear contra eso, chicos? Tenemos una plasta mierda como Freddy Guevara, tenemos a un delincuente como Henry Ramos Alú, tenemos una momia como Manuel Rosales, tenemos un mojón con ropa como Julio Borges, tenemos a un personaje allí que yo todavía no sé ni cómo evaluarlo, si desde el punto de vista psiquiátrico, con todo el respeto, si desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista político como Leopoldo López. Y tenemos a ese prisionero de sí mismo, a ese fantasma de su propio cementerio que es Enrique Capriles, que parece ser el destinado permanente a ser el recogelatas al servicio de esa clase financiera y empresarial boliburguesa de viejo y de nuevo cuño, en el que lamentablemente lo que vemos es que la sociedad venezolana se ha hecho muchísimo daño escogiendo esos personajes, Neymar. Tú dices que la amenaza de la desaparición del Estado-Nación está allí. Y hay gente que esto o no le hace nada, no le hace clic, no le cae la locha, porque no entienden la dimensión de este planteamiento. O podrán decir que es un tremendismo, que está esto absolutamente exagerado. Fíjate tú, si uno plantea, por ejemplo, la visión de que Venezuela siempre sobrevivirá, porque independientemente de que se amenace su integridad de su territorio, de que no estén todos los que deberían estar en Venezuela y todo lo demás, y que Venezuela vive en el corazón, que seguramente es así, de los que están dentro y los que están fuera de Venezuela, y de que la idea de algo que parece a Venezuela parece que es común, tiene relación con, pensamos nosotros, con bondad, con un país de oportunidades, con un país amable, con un país de los olores, de los sabores, de lo que todos compartimos. Desde el punto de vista formal, el tema de que Venezuela esté desapareciendo como Estado-nación no es tan descabellado. ¿Qué es lo que constituye a una nación? En buena parte, hay dos elementos. Un elemento es el territorio y otro elemento es la población.
Si usted evalúa la Venezuela de 2021, finales de 2021, cuando ya estamos entrando casi, nos está abriendo la puerta a 2022, usted se va a conseguir con una Venezuela cuyo territorio está fraccionado, territorio amenazado. Vaya y vea lo que ocurre en el Apure, vaya y vea lo que ocurre en Bolívar, en el Arco Minero, siempre lo decimos. Usted puede tomar los 4 puntos cardinales clásicos, los proyecta sobre el territorio del mapa escolar de Venezuela de toda la vida, y usted se va a conseguir que en esos 4 puntos cardinales hay problemas en cada uno de los 4 puntos cardinales. O sea, y hay problemas que están derivados incluso de la pérdida de control del territorio. Entonces, allí la idea de Estado-Nación comienza a estar amenazada, no está descabellado. Pero hay un componente que es más que la tierra, y es la gente, y es la capacidad de producir de la gente, es la capacidad de innovar de la gente. ¿Cómo no va a estar amenazado si hasta las cifras más conservadoras te hablan de que 5 millones se han ido en los últimos 3, 4, 5 años? O sea, cuando tú pierdes población, pierdes territorio, y además hay otro elemento dentro de la figura del Estado-Nación, que es justamente el Estado, que implica una burocracia, un aparato de gobierno que ha dejado de ser tal para ser un aparato de secuestro del poder. Tú te vas a conseguir una ecuación perfecta para que esa idea del Estado-Nación venezolana esté amenazada y esté, como tú dices, quizá yo no estoy al 100% de acuerdo, pero tomo nota de lo que tú estás diciendo, y no es descabellado pensar en que la nación venezolana está encaminándose peligrosamente a ponerse en la ruta de la desaparición. Pérdida de población, pérdida de territorio, estructuración ya no de una burocracia de Estado, sino de una banda criminal que es la que opera manejando un territorio que es el que va quedando, que es distinto a lo otro, a tener un espacio formal de una burocracia destinada a gobernar un país, que es una cosa muy distinta. Entonces sí, la amenaza es cierta y la amenaza está allí frente a nuestros ojos. No, y además de eso, yo hago las comparaciones también en cuanto a las personas que están al frente, ¿no? En 1830 teníamos a un incuestionable jefe militar como lo era José Antonio Páez, ¿no? Teníamos además de eso a unos tipos que venían de ganarse sus rangos militares en la guerra de independencia. Y en 1903 teníamos en el poder a 2 tipos con todos sus bemoles, como lo eran Cipriano Castro y como lo era Juan Vicente Gómez, que fueron capaces de, a través de un acto de fuerza, tomar el poder y desplazar a toda una cáfila de sinvergüenzas que habían estado, bueno, casi que traficando a Venezuela y a sus riquezas como si fuese baratijas de tiempos pretéritos. Pero cuando uno revisa con lo que contamos ahorita, en realidad vemos varias cosas. Número uno, no vemos al frente de la situación para la defensa de la existencia de Venezuela. No hay ningún jefe militar. Ya eso es grave. Fíjate que las 2 crisis anteriores tenías un jefe militar como Páez y en 1903 tenías un jefe militar como Gómez. Ahorita no tenemos un jefe militar. Número 2, tenías a una vigorosa opinión pública y tenías a una clase empresarial incipiente, terrateniente o grandes cacao o lo que tú quisieras, que entendían la necesidad de la existencia de un Estado controlado por ellos, sí, pero que existiera ese Estado para que le garantizara su progreso y todo aquello, pero que existiera. Eso no lo hay ahorita. Ahorita no tenemos un jefe militar, tenemos a unos politiqueros que están más pendientes de su bolsillo que de su nación, y además de eso tenemos una clase empresarial con el respeto que merece la palabra empresario, que puestos a escoger entre salvar su dinero y salvar a la nación, van a escoger siempre salvar a su dinero. Y visto las cosas de esa manera, yo creo que es necesario entender que no hay manera alguna de ver esto como un episodio más en nuestra historia. Yo creo que sí, que Venezuela está seriamente amenazada de desaparición, inclusive desde el punto de vista
desde el punto de vista humano, porque que los números que se están viendo, aquí viene otro éxodo, aquí está en Me ha pasado desarrollo, incluso, está en desarrollo ser otro éxodo, completamente, normal, eso para es ser completamente importante. francos, sí, para ser completamente francos con la audiencia, tú me has pasado, a ti te ha sorprendido una modalidad que se está utilizando muchísimo ahorita con el colapso pues de este tema de las páginas para vender inmuebles, vender vehículos, que es el marketplace de Facebook, ¿no? Que, donde tú has visto últimamente, y Daniel me lo manda y se sorprende, me dice, viviendas en sectores muy populares, incluso algunas de ellas son prácticamente ranchos, ¿sí? La gente vendiendo un rancho, $2.000, $1.500 o $3.000. ¿Y para qué cree usted que va a vender alguien un rancho en $3.000 o en $2.000? Pues para tomar eso y irse a donde mejor le lleve el viento. Entonces, evidentemente la amenaza del éxodo, eso también que se decía de que todos los que se iban a ir se fueron, creo que no es tan cierto. El goteo sigue. A pesar de que obviamente en Venezuela, la Venezuela que se está cimentando en este momento, que es una Venezuela post-Chávez, es una Venezuela en la que el estado de cosas que se anima es un estado de cosas donde se percibe lamentablemente que esto es así y no hay manera de cambiarlo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Uno lo hace por acción o por omisión, Daniel. Te lo digo estando acá. Uno termina cayendo en una conducta que es humana, es perfectamente humana, que es que como tú asumes eso, tú no enfilas tus energías en el plano político, ni siquiera desde el punto de vista del pensamiento. Tú no te preocupas, porque tú dices, ¿para qué? Si eso no va a tener ninguna repercusión en el mundo real. Entonces, gente como nosotros que está hablando de política, bueno, lo tenemos que hacer porque estamos en este ámbito y es nuestra profesión. Además, es nuestra, no diría un hobby, porque esto no es un hobby, es nuestro oficio. Pero la mayoría de los mortales que están dentro de Venezuela ya están cumpliendo con esa regla nuevamente estructurada dentro del código de conducta del venezolano, que es que no me preocupo por política, ni siquiera me informo de política y me dedico a maximizar el beneficio que pueda yo sacar de lo que esté yo haciendo en Venezuela. Bien sea si produzco $10.000 mensuales, si produzco 50.000, porque obviamente soy un gran empresario, soy un gran enchufado, o si produzco 100 o produzco 50. Me enfoco en esos 100, en esos 50, en esos 10.000 o en esos 50.000 y veo cómo escalo de 100 a 200 y el que tiene 50 quiere escalar de 50 a 80.000 o a 100.000. Y esa es la realidad, donde si te gusta, si te gusta, te gusta y si no te gusta, también. Entonces, es lamentable, pero es lo que estamos viviendo en este momento, donde el goteo va a seguir. Los que no puedan soportar esta dinámica van a verlos ustedes en cosas o situaciones como esta que me ha dicho Daniel. Mira, coño, están viendo una casa, esto es una casa, 4 pareditas ahí improvisadas con un techo de zinc, $3.000. ¿Para qué? Para pirarse, porque no aguantan esta dinámica. No todo el mundo la aguanta. Hay que salir a la calle para ver que hay No gente que, bueno, solamente ha eso, logrado sobrevivir, pero otra gente no. pero eso al final que te revela, ya para terminar, bueno, que la población se está yendo, Sí, que que sigue, no es que se estaba y seguirá. se seguirá yendo y se están yendo fundamentalmente los jóvenes, se están quedando fundamentalmente los ancianos, se están dividiendo familias, se están quedando niños solos con sus abuelos, mientras los padres se van, daños irreparables que se le están haciendo a la familia, a los niños y a la gente. Porque sí, el niño se queda sin sus padres, pero el padre se queda también sin sus hijos. Se pierde uno la niñez de los niños de la familia y se pierde la vejez de los padres y de los abuelos también. Entonces, no, allí se pierde muchísimo. Fíjate que por eso es que ha causado tal conmoción esta semana el video que la Fundación Frank Sinatra auspició de Navidad, hecho, entiendo, por dos creativos venezolanos, con motivo de la diáspora venezolana. Más allá de lo que uno pueda pensar de este tipo de iniciativas que evidentemente lo que buscan es vender la canción y vender todo aquello, si no existiera un fenómeno como el que estamos viendo en Venezuela, esa iniciativa sería completamente inocua. No se estaría hablando o no se estaría mostrando esas imágenes. ¿Y qué quiere decir eso? Que sí, que estamos cada día más venezolanos fuera del país y que además de eso, la nostalgia se va a convertir en una cosa que va a quedar allí en una nube, porque si se sigue yendo gente es porque
se está viendo que las cosas empeoran y por cada venezolano que se va, disminuye la posibilidad del que ya está afuera de pensar en un retorno. Porque no lo que dice, bueno, se está yendo la gente, esto no ha mejorado. Más allá de lo que digan influencers, más allá de lo que digan aparatos de propaganda, eso es incuestionable. Pero de alguna manera se nos ha acabado el tiempo esta semana. Les agradezco a todos por haber estado con nosotros durante esta semana. Recuerden que de lunes a viernes estamos estrenando un nuevo episodio a las 8 de la noche, sábados y domingos a las 12 del mediodía. Por supuesto, esta semana hemos tenido algunos episodios, creo que 3 en total, grabados en condiciones de itinerancia, pero hemos hecho el mejor de los esfuerzos para que no se queden sin este contenido y por supuesto intentaremos seguirlo haciendo en cualquier circunstancia y eso lo logramos gracias al apoyo que recibimos en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo te conviertes en un colaborador permanente de este programa, ayudándome a que continúe el aire. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos mañana, porque yo vuelvo mañana. Chávez no. Se no vuelve, ni con la ouija vuelve. Hasta mañana.